¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Hoy quería hablar otra vez de sistemas de referencia, pero en este vídeo lo que quiero es que comparemos la base canónica contra una base genérica cuando estamos trabajando con espacios vectoriales. Estamos muy acostumbrados a la base canónica porque sería trabajar en un sistema de referencia cartesiano estándar. Si estamos en el plano, por ejemplo, en R2 serían los dos ejes, el eje de abscisa, el eje de ordenada, y representaríamos los vectores como se representan los puntos de forma estándar desde que vamos a la escuela. Sin embargo, cuando trabajamos con espacios vectoriales que están referenciados con respecto a una base genérica, sobre esa situación ya no tenemos una imagen tan nítida en nuestra cabeza, aunque la imagen sí existe. Y eso es lo que quiero enseñaros hoy. Como esto es bastante complicado de pintar y lo que más me interesa es que podáis hacer una imagen visual, lo que vamos a hacer esta vez es que nos vamos a ir a la web, al GeoGebra, y vamos a empezar a escribir ahí. Bueno, ya estamos por aquí. Lo primero que vamos a hacer es quitar los ejes y quitar la cuadrícula. Vamos a ilustrar con el plano porque es el caso más sencillo y, como he dicho antes, lo que nos interesa es hacernos una imagen visual de lo que es un sistema de referencia, de un espacio vectorial, no el estar complicándonos con generalidades. Queremos ser capaces de visualizar esta historia. Entonces, un sistema de referencia se caracteriza por tener un origen, que es un punto, y una base, en este caso la base canónica, que son las formadas por los vectores 1, 0 y vamos a llamar W al 0, 1. Ya tenemos el sistema de referencia. Vamos a darle un poco de color. Vamos a pintarlo en verde. A partir de estos dos vectores, con el origen podemos generar el espacio. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Podemos hacer combinaciones lineales de estos dos vectores, 2 veces v, pues tenemos ese vector o el punto que genera, u igual 2v. Cualquier punto del plano o cualquier vector en el plano se consigue como combinación lineal de ellos. Da exactamente igual qué tipo de combinación hagamos. Por ejemplo, 2v más 3w, pues nos da un punto por ahí. El punto, hemos dicho, o el vector, como lo queramos interpretar. La cuestión es que podemos generar el plano R2 a partir de la combinación lineal de los vectores U y V, de esos dos vectores verdes. El plano que generamos, ahora vamos a mostrar los ejes y vamos a ver la cuadrícula. Vamos a pintar la cuadrícula en un colorcillo que lo podamos ver mejor, por ejemplo naranja. Esto es el plano, esto es R2 y esto no es otra cosa que el plano cartesiano. Por eso se nos hace tan sencillo el trabajar con una base canónica, porque los vectores de la base canónica tienen tamaño 1, que es lo mismo que una unidad en nuestra referencia cartesiana estándar, y además esos vectores son perpendiculares que generan cada uno de los ejes. Entonces esta cuadrícula es lo que nosotros imaginamos cuando estamos trabajando con base canónica. ¿Por qué? Pues porque es lo equivalente a una referencia cartesiana. ¿Qué pasa cuando trabajamos con cualquier base? Vamos a suponer ahora una base genérica, por ejemplo, la que formen el punto 3, 1, el vector 3, 1 y, por ejemplo, digamos el 1, 2. Vamos a quedarnos con los vectores esos, el vector A y el vector C, y los vamos a pintar, por ejemplo, de color lila. Y vamos a darle grosor para tener clarísimo que son los vectores de nuestra base, con los que queremos generar el espacio. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros el equivalente a esta cuadrícula naranja, a este plano R2 generado por una base canónica, cuando lo queremos generar con una base que no es la base canónica, sino una base cualquiera, en este caso la generada por estos dos vectores de color lila? Muy bien. A partir de estos dos vectores nosotros podemos generar dos rectas, por ejemplo la recta R, que sea la recta que pasa por el origen y tiene dirección del vector C, y la recta que pasa por el origen y tiene dirección A. Esos dos ejes generados por cada uno de los dos vectores son los homólogos a los ejes cartesianos generados por los vectores de la base canónica, el 1, 0 y el 0, 1. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Al igual que las unidades en cada uno de los ejes del sistema de referencia cartesiano
se generaban a partir del tamaño del vector, que en ese caso era de tamaño 1, de módulo 1. En este caso, en nuestro eje, las unidades van a venir determinadas por el tamaño de cada uno de los vectores. Es decir, en este eje de aquí la unidad sería el tamaño del vector A, por lo tanto yo puedo numerar este eje moviéndome sobre el eje el mismo tamaño que me genera ese vector lila, que en coordenadas de la base canónica sería 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, y en el sentido contrario, pues menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, y en el otro eje exactamente igual, 1 a la derecha, 2 hacia arriba, 1 a la derecha, 2 hacia arriba, 1 a la derecha, 2 hacia arriba. Y en la parte negativa del eje, pues menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, etc. Por lo tanto, yo ahora puedo generar lo que sería lo equivalente a esta cuadrícula naranja, que es la forma en que yo visualizo el espacio a partir de una referencia canónica, trazando rectas paralelas a los ejes que pasen por cada uno de los puntos que me enumeran los ejes. Es decir, ¿qué yo diría? Por ejemplo, vamos a llamarlo recta R1, sería la recta que pasa por A y es paralela al vector C. R2 sería la recta que pasa por D y es paralela a C. R3 sería la recta que pasa por E y es paralela a C. Y vamos a hacer uno negativo que pase por F. R4, la recta que pasa por F y es paralela a C. Y en el otro sentido, igual, vamos a llamar, por ejemplo, S1, la recta que pasa por C y es paralela a A. S2, la recta que pasa por I y es paralela a A. S3, vamos a pasar ahora por K, la parte negativa, la recta que pasa por el punto K y es paralela a A. Vamos a asear esto un poco dándole color. Si os dais cuenta, nosotros hemos generado una especie de cuadrícula en lila representada por paralelogramos cuyos lados están generados por los vectores de nuestra base. Si ahora volvemos a quitar los ejes y la cuadrícula de lo que sería el eje cartesiano, nosotros tenemos aquí un subespacio vectorial que está generado por los vectores de la nueva base. Y así es como nos tendríamos que imaginar R2 generado por esos nuevos vectores o por los vectores de una base cualquiera. Es decir, que el subespacio vectorial generado por vectores de la base canónica es una cuadrícula estándar de un sistema de referencia cartesiano y el caso general está generado por esta especie de rombos o esta especie de paralelogramos cuyos lados coinciden con los vectores de esa base. Una vez que somos capaces de imaginarnos esto, es muy sencillo comprender por qué un vector puede tener coordenadas distintas dependiendo de la base en la que se encuentre. Por ejemplo, si tenemos el vector n, que lo vamos a pintar de color rojo, cuando este vector n lo queremos expresar en coordenadas de nuestra base canónica, en coordenadas de lo verde, va a ser el 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 4, 3. Si nosotros ese vector n lo queremos expresar en coordenadas de nuestra base lila, entonces simplemente la proyección sobre cada uno de los ejes, que sería el punto A y el punto C en este caso, tendríamos que las coordenadas serían 1, 1. Y obviamente eso pasa con cualquier vector. Por ejemplo, ese nuevo punto que acabamos de seleccionar, que daría lugar al vector P, ese vector en coordenadas de la base lila serían 1, 2, 3, 1, 2. Sería 3, 2. Y en coordenadas de la base canónica sería 11, 7. Pero bueno, esto ya es un poco irnos por la rama. A nosotros de aquí lo que nos interesa es tener muy en nuestra mente la capacidad de imaginarnos un espacio generado por un sistema de referencia que no sea el estándar de la base canónica. Y esa imagen mental que nos tenemos que hacer sería algo muy parecido a esto que tenemos en pantalla. Y ya está, esto es todo por mi parte en este vídeo. Si tú tienes alguna duda, algo que se haya quedado en el tintero, con toda la confianza del mundo, escribe en los comentarios. Si quieres proponer un tema o tienes cualquier otra cosa que decir, a los comentarios.